Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bienvenidos. Gracias por asistir a este círculo de reflexión en el cual tratamos de romper esas barreras que hay de los medios de comunicación y esos medios que los utilizan más para manipular que para comunicar. El día de hoy tenemos la grata presencia de Rodrigo Toscano, que viene a presentarnos su ensayo que se llama Manual de Antipolítica, y también nos acompaña el que va a hacer la presentación y también nos va a ayudar a la charla del libro, Óscar Quevedo. No olvidemos que hace 15 días tuvimos la presencia de Pedro Salmerón, un historiador de renombre a nivel nacional, serio, comprometido con las personas que estamos abajo, luchando día a día para tratar de transformar este país. El círculo de reflexión, conciencia ciudadana, nos enfocamos sobre todo a esa parte utópica. Somos personas utópicas, somos 5 amigos que conformamos un círculo que esperamos que cada día se vuelva más grande, el cual tengamos ese bucle de estar en la construcción y esa sintonía de pensamiento crítico. No está por demás recordar a Eduardo Galeano, que nos decía que la utopía es como el horizonte: caminamos 3 pasos y el horizonte se recorre 3 pasos. Caminamos 10 pasos y el horizonte avanza 10 pasos más. Pero precisamente de eso se tratan las utopías, de caminar, de avanzar. Y no está de más que ahorita nos vemos entre amigos, maestros, maestro Guillén, que lo recordamos hace un momento, estábamos platicando de usted, de que nos sembró esa semillita por usar un poquito la mente, y nos recordamos esos debates que nos hacían en el salón de la razón versus la ignorancia, que hasta el momento lo tenemos bien construido en mente y corazón. Gracias, maestro. Bueno, y pues para ya no enfadarlos, ni yo también con nerviosismo decir tonterías, perdón por la palabra, le paso el micrófono a Óscar Quevedo y Rodrigo Toscano con su Manual de Antipolítica. Buenas tardes. Bueno, agradecerle a Mireya que nos haya invitado, que haya invitado al compañero Rodrigo. Bueno, este es un libro, es un ensayo de filosofía, un ensayo filosófico. Fue ganador del Premio Estatal de Ensayo María Zambrano 2015, y es razón por la que el libro pudo ser editado y publicado, y bueno, ya es la segunda vez que se presenta en el municipio. Hace un mes por ahí se presentó en San Antonio de Viña. En San Antonio de Viña, en la escuela primaria, y pues con buena respuesta, ¿no? Bueno, yo tengo el placer de conocer a Rodrigo desde hace algunos años, somos casi contemporáneos. No, bueno, yo en alguna ocasión era coordinador con otros compañeros de un taller de poesía, y Rodrigo Toscano llegó ahí a asistir a ese taller, pero antes también fuimos compañeros en un taller que otro maestro dirigía en la ciudad de Morelia. Y bueno, pues a mí me consta que las propuestas que Rodrigo hace en este libro son congruentes con su vida, ¿no? Sí lleva al límite, ¿no? La libertad, el poder hacer lo que uno quiere sin detenerse por lo que mandan las instituciones o las reglas de las instituciones, que a veces pues, se tornan obsoletas, se tornan a veces obsoletas, pues no van acorde con el tiempo en que se está viviendo actualmente, ¿no? Y bueno, y prueba de ello es que muchas situaciones que van cambiando, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la posición de la mujer en la sociedad, ¿no? Eso sin que, con menosprecio de algunas cuestiones como la caballerosidad y otros asuntos que siempre van a estar presentes, ¿no? Yo les voy a leer un pequeño texto que escribí, que me pidió Rodrigo en una de esas ocasiones en las que estábamos conviviendo y hablando sobre literatura. Nosotros teníamos un círculo en la ciudad de Morelia, un círculo literario, y no era nomás el pretexto para
hablar de literatura, tomar unos alcoholes y otras cosas, ¿no? Solo alcoholes y el otro día tortas ahogadas tal vez. Bueno, dice, siempre un manual es preceptiva, es una serie de indicaciones para que manipules el aparato en cuestión. Por ese título puede resultar engañoso. La filosofía, en cierto sentido, para ciertas inteligencias puede ser un timo. Este manual de antipolítica es una provocación, un ensayo que critica y se aleja de la filosofía perceptiva, que busca ser un instructivo que responda a todas las preguntas, que digiera la realidad para el lector, pero generalmente en un lenguaje sinuoso, pesado, lo suficientemente encriptado para que no salga del círculo de los filósofos, de la academia. ¿No acaso el objetivo de la filosofía es cuestionar la realidad? Cuestionar el mundo dado, preconcebido, reinterpretar constantemente todo lo conocible. Así lo hace Rodrigo Toscano en este texto, que no es para filósofos, que quiere ser una lámpara para encontrar insumisos en un tiempo en que Dios, a imagen y semejanza del hombre, se ha convertido en cucaracha y pasea entre perros domesticados. Y bueno, aquí la referencia, bueno, nietzscheano, por ahí en un texto que tenía preparado que desgraciadamente no pude leer ahorita, hago referencia, ¿no? Rodrigo Toscano es tan nietzscheano como se puede ser, ¿no? Es una de sus grandes referencias en la literatura, digo, en la filosofía y de vida. Y bueno, la referencia de la muerte de Dios, al menos yo la interpreto, es como, no es ese Dios o esa divinidad, o como lo queramos ver, si es que creemos en una energía superior, no es la que para Nietzsche, esa cristiana católica, ¿no? Todopoderosa, omnisciente, ¿no? Sobre todo del Viejo Testamento, ¿no? De la Biblia, que es un Dios que está presente en todo y malvado, o tal vez de la época cristiana, ¿no? Que ya es un Dios como más bondadoso, pero de la misma forma está ofreciéndote un castigo, ¿no? Si no te portas bien, sino que es más bien cada quien construirse su propia imagen de su Dios, ¿no? Ya eso ya vendría, bueno, en otros libros, en otras referencias, pero bueno, aquí no, esto es lo que se habla, ¿no? De buscarse cada quien construirse su propio Dios. Y bueno, y aquí pues los dejo así con a quien vinieron a ver realmente, Rodrigo Toscano. Pues un aplauso para él. Bueno, yo soy Rodrigo Toscano. Gracias, Oscar. Gracias por invitarnos. Quisiera hablar brevemente del texto, porque luego uno se pone a hablar del texto y no lee nada. A mí me gustaría leer un pedacito para que al menos les interesara. Un pedacito esta vez, sí, porque la vez pasada dice Oscar que leí casi medio libro, ¿no? Que quedaba de sin leer el índice. Bueno, efectivamente me considero nietzscheano, es decir, me gusta Nietzsche, ¿no? No soy Nietzsche ni estoy completamente de acuerdo con él, pero sí me gusta bastante. Me gusta también el anarquismo, ¿no? Y me gusta también una filosofía voluntarista, es decir, una filosofía que cree que no solo somos razón, sino que hay fuerzas más potentes en nosotros, en nuestro propio cuerpo, que nos llevan a actuar, ¿no? Yo sospecho bastante de la gente que piensa que somos tan racionales. Yo creo que no somos tan racionales, que muchas veces nos dejamos llevar más bien por el impulso. Bueno, y todo esto para explicar el título, ¿no? El título es Manual de Antipolítica, no se encuentra otra vez dentro del texto. Esta frase la tomo yo de Nietzsche, efectivamente, ¿no? Pero ¿a qué hace referencia? Me preguntan a veces y me dicen, bueno, un manual, se supone que tú eres una especie como de anarquista y tú haces un manual, es decir, una serie de normas para llevar a cabo, ¿no? Para llevar a cabo cualquier cosa. Y yo digo, bueno, no. Se puede reinterpretar las palabras, y yo creo que lo dejo claro adentro del texto cuando uno lo va leyendo. Aquí no entiendo manual como una serie de instrucciones, sino me gusta la palabra manual por la posibilidad de llevar el texto a la práctica, ¿no? Que eso es al final de cuentas lo que permiten los manuales. No solamente son textos, sino son textos que valen la pena en la medida en que pueden ser llevados a la realidad. Y esa era, digamos, la intención de ponerle la palabra manual. Y antipolítica
¿Qué significa antipolítica? Le decía una compañera, a la compañera que me entrevistaba que es de entrada una falta de respeto a la política. Evidentemente eso suena tal vez muy estridente, pero lo que quiero decir es que vivimos en una época en la cual la economía, es decir, el mercado más bien, el mercado está por encima de la política, es decir, manda a la política y la política termina mandando a la ética, ¿no? En una especie como de pirámide. La idea de este libro es invertir esa pirámide y decir lo que debe de ir arriba, lo que debe ser más importante son los valores éticos, ¿no? Es decir, la ética, no la política y mucho menos el mercado encima de la ética. Y después, bueno, construir una política fuerte y para poder controlar a una economía, a un mercado que nos está, bueno, tragando, ¿no? El mercado por sí mismo no se regula solo, lo que termina pasando siempre es que hay un monopolio, 2 o 3, que se terminan comiendo a las sociedades. Bueno, eso en términos generales acerca del título. Como último comentario, pienso que antipolítica es precisamente ética, ¿no? ¿Y qué entiendo por ética? Entiendo por ética un manual de valores que uno debe de seguir, no, entiendo por ética la capacidad de decidir nuestras acciones a partir de valores no cristianos. Esa es mi perspectiva, ¿no? Valores no cristianos, valores que tampoco tienen que ver con el derecho, porque los valores del derecho, los valores cristianos son valores para todos en general, ¿no? Y de aquí de lo que se trata es una ética siempre debe ser inteligente y contingente, es decir, se da en un punto determinado, en un momento determinado, en circunstancias determinadas, en cuerpos determinados. El ejemplo clásico que ponen de esto contra la idea de valores absolutos es, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, la verdad es un valor siempre bueno, siempre es bueno decir la verdad, y la ética dice, no siempre es bueno decir la verdad, ¿no? No siempre es bueno decir la verdad, y el ejemplo que ponen casi siempre es cuando uno, por ejemplo, tiene un nazi, como pasaba en la Segunda Guerra Mundial, que tenía un judío en su casa, por ejemplo, lo escondía, y entonces el nazi tocaba la puerta y le preguntaba, ¿tienes un judío aquí? ¿No? La moral, te decía, la moral cristiana, la moral, al final de cuentas, kantiana, universal, te decía que debías decirle la verdad al nazi, ¿no? Debías decir, sí, aquí tengo a un judío. Por lo tanto, esa moral a veces se equivale a ser imbécil en el sentido, al menos etimológico del término. Y esta otra moral dice, no siempre entonces decir la verdad es bueno, ¿no? A veces se tiene que mentir, porque cuando está de por medio tu vida y la vida de alguien más, pues es válido mentir, ¿no? Lo mismo, es válido incluso, si queremos exagerarlo, hasta matar, ¿no? Uno dice, ¿cómo puede ser posible que sea válido matar? Bueno, pues si a uno lo están matando, creo que uno no podría decir qué malo eres porque mataste al que te iba a matar, ¿no? Es muy difícil de pensarlo así, pero bueno, podemos pensar en circunstancias más concretas. Eso es lo que entiendo por ética, ¿no? Valores que se pueden que se pueden contextualizar, ¿no? Que se pueden llevar a contextos muy específicos, que se pueden individualizar. A partir de ahí hacemos valer las cosas. Bueno, voy a leer un pequeño fragmento ya para terminar, para que más o menos se den una idea. Ahí la Secretaría de Cultura puso un prólogo que ni siquiera me preguntaron, y bueno, resulta que hay un prólogo ahí raro, no tienen por qué leerlo, yo les diría sáltense, pero bueno. Y que no me molesta diciéndome que si no voy a leer esa parte. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Bueno, quisiera hablar de este asunto de los valores. Esta parte del texto se llama ¿para qué cuidarse de los otros si podemos cuidarnos de nosotros mismos? Está en la segunda parte del texto, que se llama el individualismo no es un humanismo, es una perspectiva individualista la que propongo.
También hay una primera parte que se llama es el prólogo, precaución, filosofía no apta para filósofos, y la segunda que se llama Dios o cómo las cucarachas sobreviven a las bombas atómicas. Hay un poco de juego literario, pero creo que es, bueno, creo que al menos tiene argumentos filosóficos. Ok, bueno, dice, ¿para qué cuidarse de los otros si podemos cuidarnos de nosotros mismos? Tiene un epígrafe y dice, hay que estar siempre borracho, todo consiste en eso, es la única cuestión. Para no sentir la carga horrible del tiempo que os rompe los hombros y os inclina hacia el suelo, tenéis que embriagaos sin tregua. ¿Pero de qué? De vino, de poesía o de virtud, de lo que queráis, pero embriagaos. Y si alguna vez en las gradas de un palacio, sobre la hierba verde de un foso, en la tristona soledad de vuestro cuarto os despertáis disminuida ya o disipada la embriaguez, preguntad al viento, a la ola, a la estrella, al ave, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla, preguntadle la hora que es, y el viento, la ola, la estrella, el ave, el reloj os contestarán, es hora de emborracharse, para no ser esclavos ni mártires del tiempo, embriagaos, embriagaos sin cesar, de vino, de poesía o de virtud, de lo que queráis. Charles Baudelaire. Y ahora sí el texto dice, existe una versión vulgar del cuidado de sí, que consiste en creer que quien cuida de sí mismo ignora que está atravesado por condiciones o fuerzas que lo obligan a permanecer en relación. No, a mis ojos es como decir que el fruto no proviene del árbol. Las fuerzas que atraviesan un cuerpo, me refiero a un cuerpo cualquiera, incluso el de nosotros, las fuerzas que atraviesan un cuerpo no pueden ser soslayadas, pero sí pueden ser en cambio incrementadas y redirigidas. Cuando se desea, no se desea un objeto, se desea desear. Y para incrementar ese deseo se requiere desear la diferencia, lo que no estaba establecido en el deseo primero. Eso significa la expresión vitalista, querer más. Lo que existe, ¿cómo va a querer seguir viviendo? Voluntad de vivir, patrañas. Lo que vive quiere más que respirar, quiere más. Y ese más que se quiere necesita también de un deseo que sea más. Este deseo que es más, es el deseo de lo diferente, de lo no preestablecido como deseable, de lo que se necesita crear. Ese es el impulso creativo de la vida que Nietzsche preferirá llamar voluntad de poder y que los poetas llaman poesía. Llegar a ser lo que se es estar a la altura de lo que vive, de la energía fundamental de la tierra, de la poética del poder. En esto soy irreductible. Prefiero a los poetas que a los filósofos, y más aún a los filósofos que a los políticos. No me gustan tanto los poetas que se quedan en palabras, me atraen más los que se las quitan, quienes mezclan la vida y el poema. Me dejo seducir por una vida derrochada, que sabe de embriaguez y no de pequeñeces, ni existencias a medias. Como el poeta debe ser el más perezoso de los animales y debe defender su pereza con todas sus garras. Como Lessing decía, seamos perezosos en todo, menos en amar y en beber, menos en ser perezosos. Embriaguez y ocio, dos de las prácticas más nobles que la modernidad industrial ha disfrazado de malas, o peor aún, de recreativas y superfluas, de despreciables. Ocio, de donde proviene la palabra escuela, tiempo de ocio, tiempo para pensar y para crear, que ahora se ha convertido en tiempo de preparación para el trabajo, irónicamente. Trabajo, palabra que proviene de tripalium, un yugo de 3 palos en donde azotaban a los esclavos, sinónimo de sufrimiento. El trabajo no puede borrar su huella pérfida de la memoria de la lengua. En la antigua Grecia, solo a los esclavos les estaba permitido trabajar. ¿Desde cuándo se convirtió el trabajo en una virtud y el ocio en un pecado? Y hoy, cuando escuchamos a los libertadores de nuestra época, ¿qué escuchamos? Les conseguiremos trabajo, trabajo es lo que necesitan, menos tiempo para pensar, menos tiempo para vivir, menos tiempo para la angustia, olvídense de sí mismos, les traemos dinero. Pero Lafargue, el filósofo defensor de la pereza, opina lo contrario. Un ciudadano que da su trabajo por dinero se degrada al nivel de los esclavos, comete un crimen que merece años de prisión. Esto no quiere decir, ojo, que no se deba cobrar cuando se trabaja, sino que ninguna cantidad de dinero puede reemplazar el tiempo vital. El problema con el dinero es que cuesta más de lo que vale. Una sociedad a estas alturas de la historia debería trabajar mucho menos y disfrutar mucho más. Queremos otra muestra de que en este tiempo se santifica el sufrimiento y se cultiva la esclavitud.
mientras admira con desprecio a los nobles valores que defienden los poetas? Los más borrachos son los poetas. Una existencia valiosa, una excesiva fuerza explosiona dentro de su cuerpo. Los que viven en completa sobriedad, los apolíneos, creen que los que se embriagan desperdician su vida. Sin embargo, qué lejos están de atinar en el blanco, qué pálida luce su existencia cuando un auténtico borracho pasa junto de ellos. Embriagaos, pero no me confundáis a los poetas con enfermos, con alcohólicos superficiales, con simples borrachos. El poeta de la existencia, el poeta que he ido configurando, qué lejos está de ser un simple borracho. Lejos porque no bebe por beber, bebe para embriagarse, para incrementar la sensibilidad y la intensidad creativa, vital. Este poeta se embriaga para disfrutar y para producir estímulos provocativos en el cuerpo propio y en el del otro y la otra. Embriagarse para el poeta significa practicar el arte de la selección, del refinamiento de los sentidos, para saber distinguir lo que colabora en aguzar su destreza de lo que solo la perjudica. En otras palabras, aprender a separar la paja del trigo. Embriagarse, por supuesto, ya no significa más embriagarse solamente de vino. Para el placer, cualquier momento y lugar son buenos. Eso le dice su cuerpo a este poeta. Eso es lo que le está por naturaleza permitido. Y aquel que diga lo contrario le parece inmediatamente un enemigo, un corrupto de sí mismo. Y si la sociedad dice lo contrario, es la sociedad la que está corrompida. La embriaguez, que se entiende como el arte de seleccionar e incrementar los placeres y la fuerza, requiere también de la capacidad para decir no. Practicar la ascesis, es decir, la negación de los placeres del cuerpo. Practicar la ascesis para un poeta dionisíaco como este es necesario solo en la medida en que incremente el placer. Quienes cultivan los placeres del cuerpo, pero llevan una vida igual de mutilada que quienes los niegan, dejan entrever que mucha luz es como mucha oscuridad, que ambas condiciones enceguecen. El cuidado de sí es, pues, mantenimiento de la fuerza, ejercicio de la resistencia y prácticas de libertad, actividades que se vuelven asequibles mediante el aguzamiento de los sentidos y el disfrute del cuerpo, sin despreciar el conocimiento de lo otro y el ejercicio de la razón, que se consiguen solamente en el contexto de la pereza, que se le llama a sí misma filosófica o poética. Goza y haz gozar sin hacerle daño a nadie ni a ti mismo. Eso dice la poética hedonista. Cuidarse de sí mismo actualmente significa cuidarse de los prejuicios que no nos permiten disfrutar de una vida sin dolor ni arrepentimiento. El arrepentimiento es otro valor que promueve la moral de los moralinos y cuyo origen me remonta a la esclavitud. Solo se arrepienten quienes van a dar cuenta a alguien de sus actos o de sus pensamientos. El arrepentimiento es lo que viene antes del latigazo, del regaño y la amonestación. Pero ese dispositivo de control se ha refinado con el paso del tiempo, de modo que la moral con moralina ya no requiere de un verdugo externo al individuo para castigarlo cuando actúa mal. Pensar o desear obrar mal para que un verdugo dentro de nosotros nos azote. Basta pensar o desear obrar mal para que un verdugo dentro de nosotros nos azote, el verdugo de nuestra propia moral, el superyo, dirá Freud, quien es el encargado de vigilarnos todo el tiempo, de manera que basta desear cometer actos ilícitos contra los ideales establecidos para que aparezca la flagelación. Así se cierra el círculo del masoquismo, así se hacen los esclavos, así se refina la maquinaria más perversa y se cultiva en el individuo, la mayoría de ocasiones sin que se dé cuenta, la pulsión de muerte. Dejar de ver la paja en el ojo ajeno y aprender a ver la viga en el propio. El individualismo, para quienes gustan de una vida poética, es tan solo el punto de partida, el principio de la reconciliación. La destrucción de los ideales impuestos garantiza a los individuos que la brazada no sea más larga que el brazo. A esto todavía le falta un camino y una meta. ¿Se puede conseguir o a dónde se dirigen los poetas? Bueno, gracias, es todo. Sí. Ahorita que hablabas de los valores me acordé de dos eventos. ¿Te lo paso? Ahorita que mencionabas de los valores me acordé de dos eventos. Uno fue en una clase de historia de la música y el maestro nos decía, era el tiempo de Vicente Fox entre 2002 y 2006, no me acuerdo por ahí. Y decía, había unos programas en televisión, unos comerciales que hablaban de valores, ya no me acuerdo cuáles eran, pero mencionaban tal vez honestidad, eran 3 o 4, no me acuerdo. Y decía, qué curioso que en nuestra época no valore la belleza, y hacía una comparación con los valores de la Grecia clásica.
Y no sé, me recuerda a este tema lo que mencionaste, y al mismo tiempo recuerdo otro de los valores, como estos valores multiculturalistas o de países ya muy anclados en el capitalismo, que habla mucho de la tolerancia, y me recuerdan un Slavoj Žižek, probablemente les suene, que dice: no me imagino a mujeres feministas diciendo tolérenos, o una minoría gay o cualquier minoría, toléranos. Entonces sí me parece que, bueno, me emocionó que hablaras de esto porque me resuena. Sí, de hecho tiene razón, hay al final de cuentas este exceso de tolerancia, en realidad ¿quiénes la piden, ¿no? ¿Quiénes piden esa tolerancia? Pues la autoridad, ¿no? La autoridad quiere, no, sé tolerante, tolérame, ¿no? Pues tolera que pasa por encima de ti. Esa es la idea. Y contra ese tipo de tolerancia estamos de acuerdo con algunas maneras de tolerancia, pero no con todas, ¿no? O sea, la tolerancia, como decíamos, ni la verdad, que poníamos el ejemplo de los nazis, ni la tolerancia, ni la honestidad son valores valiosos por sí mismos, ¿no? Lo que le da valor es de qué manera lo ponemos en práctica. Entonces, evidentemente, si te piden que seas tolerante, pero que seas tolerante, es decir, que dejes que pasen por encima de ti, eso ya ni siquiera se puede llamar tolerancia, ¿no? Se llama tolerancia para que suene bien, ¿no? Para que te dejes. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Buenas tardes. Sobre la ética que mencionabas, un poco relacionado con con el concepto que maneja Adela Cortina, y en cómo a fronteras estamos en el concepto también de trabajo de Hannah Arendt, en este mundo que es como pues totalmente ajeno a esa misma responsabilidad de los mismos conceptos que se deben de crear, ¿no? Como la misma política se ha desvirtualizado en el mismo concepto, porque la política que se implementa o que se realiza ahora está pues, a fronteras grandísimas de lo que era la base, ¿no? Como Aristóteles lo mencionaba, las políticas de Aristóteles. Entonces, si nos podrías mencionar un poco cómo podemos romper esas pequeñas fronteras que el mismo pueblo, la misma base demanda, pero no pues enfrentando pues como el mismo gobierno, ¿no? Sino personalmente o en esos mismos círculos de reflexión que se hacen. Bueno, de entrada estoy del otro lado de los políticos, precisamente porque yo no sería esa persona que te diría cómo, ¿no? Pero si fueran políticos seguramente sí les diría cómo, ¿no? Yo tengo la verdad, ¿no? Y sé cómo se puede resolver ese asunto. La ética no es así. Sin embargo, la pregunta que haces me gusta porque al final de cuentas creo que te refieres también a qué alternativas hay desde tu perspectiva, ¿no? Y desde mi perspectiva las alternativas dependen mucho, de nuevo, del contexto en donde se esté, ¿no? O sea, si está siendo un pueblo masacrado, había una vez una conferencia, yo me tocó ir a una conferencia de una señora que estaba hablando de filosofía, incluso de teoría crítica, pero iba promulgando la paz, ¿no? Entonces era muy curioso porque promulgaba la paz en la zona de Tierra Caliente de aquí. Decía que la policía, ¿cómo se llama la policía de Tierra Caliente? Las guardias comunitarias. Que las guardias comunitarias, bueno, debían de ahora sí que ir a prácticamente decirle a los asesinos, a los malos, que bueno, que estaba bien, ¿no? Que estaba bien que se llevaran a sus hijas, que las violaran, que las mataran, etc. Prácticamente yo digo, no puedes, o al menos yo no me imagino, si a mí matan a alguien de mi familia, por ejemplo, yo no me imagino diciendo, bueno, ya, no hacemos nada, ¿no? Vamos a promulgar la paz. Yo creo que en ese tipo de casos incluso la violencia se justifica, porque a veces no hay de otra. Realmente creo que a veces no hay de otra, ¿no? Es eso, te aniquila. No le vas a responder a un tipo que trae una ametralladora con poemas. Es muy, muy difícil. Pero también lo cierto es que la pura violencia así, nada más, encarnizada, carece de sentido, ¿no? Quiero decir,
la propuesta al final de cuentas en este ensayo es un trabajo con uno mismo para no dejarse engañar, por otros, pero sobre todo por los sentimientos que luego lo habitan a uno, ¿no? Y por los prejuicios que habitan a uno, que siempre nos están habitando. La idea sería esa, ¿no? Un trabajo individual de tal manera que construyamos libertad para que al menos si hacemos algo, lo que sea que hagamos, desde una cosa terrible o otra, no haya arrepentimiento y digamos lo hicimos con plena libertad y sabíamos qué estábamos haciendo, ¿no? Pues yo creo que, por ejemplo, en este caso, pues digo como filósofo, y la filosofía o los filósofos en México, yo creo que una de sus labores puede ser buscar soluciones a pues esta espiral de violencia y de valores rotos o corrompidos o perversos, ¿no? Es eso, ¿no? Buscar alternativas, que nunca van a ser las definitivas, ¿no? Porque en el momento en que encuentren soluciones, la labor de la filosofía tiene que ser a su vez criticar esas mismas soluciones, ¿no? Eso es estar siempre constantemente. Pero yo creo que en este caso sí tienen que hacer, al menos agotar esa vía, ¿no? Esa vía de la filosofía, esa vía del pensamiento, de la crítica. Como a lo mejor yo como escritor o como poeta tendré que hacer esa antes de pensar, pues después de eso ya pensar en acciones más contundentes o más contundentes, como luego se decía en ciertos grupos hace algunos años. O sea, ¿alguien tiene otra pregunta, un comentario? Parte de la respuesta era esa apuesta como por vivir embriagado de poesía. Yo agregaría música, después literatura, filosofía, pero de alejarnos de esta vida así, tal vez ir al trabajo 8 horas, cobrar, ver la televisión en la tarde y se acabó, ¿no? Como si eso se redujera a la vida. Y pienso que, o creí entender que a lo mejor el principio podría ser este cambio en la vida personal, ¿no? Vivir plenamente, no sé si es la dirección correcta. La idea es esa, ¿no? O sea, la idea es empezar con uno mismo. El trabajo con uno mismo no es algo que me esté inventando yo o que haya sido una iluminación mía, sino es una tradición en realidad en la filosofía muy larga, ¿no? Que viene incluso del romanticismo y viene de los griegos y viene incluso de los romanos, los estoicos, ¿no? Que se trataba de hacer con uno mismo se trataba de hacer a uno mismo como trabajar esta materia en bruto que somos, trabajarla como se va configurando una obra de arte, ¿no? Una escultura. Era la idea de los griegos, era una idea bastante